Cuando Dios llama al pueblo de Israel, o Dios empieza a ser su pueblo, Él llama al pueblo judío. Entonces el pueblo judío fue el que Dios escogió. Entonces hay dos razones por qué Dios escoge al pueblo judío. Primero, porque tenía un pacto con Abraham, y Isaac y Jacob. Entonces Él cumple el pacto con ellos y los escoge como pueblo. El otro es nada más porque Dios quiso tener compasión de ellos o misericordia de ellos, pero no porque hayan sido un gran pueblo, un pueblo favorecido. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios no escogió a los otros pueblos? O, por ejemplo, ¿por qué no escogió a los árabes? ¿Por qué no escogió a los asiáticos o a los europeos o a los africanos o a los indios nativos de América? ¿Por qué tuvo que Dios escoger a los judíos, que después se creyeron mucho porque eran el pueblo escogido? Y lo que el profeta nos enseña ahora es que dice que esos pueblos que fueron abandonados, aquellos que no eran pueblo de Dios, un día iban a tener la oportunidad de ser pueblo de Dios. Y eso se cumple con la venida de Cristo. Cuando Cristo viene y establece la iglesia abre las puertas para los otros pueblos. Antes yo no podía ser pueblo de Dios, porque la única manera de que yo fuera un pueblo de Dios era por medio de linaje, es decir, por sangre. Si yo tenía sangre judía, entonces yo iba a poder ser parte del pueblo de Dios. De lo contrario, nunca y jamás iba a poder yo ser un pueblo de Dios. Pero la pregunta entonces, vuelvo a preguntar otra vez, ¿por qué Dios no escogió a los otros? ¿Por qué Dios se ve como que no tuvo compasión de unos y de los otros sí, y abandonó a los otros y los otros no? Bueno, la buena noticia de ahora es de que ahora los abandonados, es decir, los otros pueblos que no son judíos, los abandonados reciben compasión. Aquellos que no habían recibido compasión, ahora reciben compasión, y eso es lo que el profeta Oseas nos dice en Oseas 2:23. Y vamos allá a la hoja. Hoy empezamos una nueva serie, el pueblo de Dios, y el mensaje de ahora, los abandonados reciben compasión. Vea Oseas 2:23, ¿qué dice ahí? Leámoslo. Dice: la sembraré para mí en la tierra, y tendré compasión de la que no recibió compasión. Se está refiriendo a los otros pueblos. Y dice, y diré al que no era ¿qué? Dice, no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Leámoslo otra vez. Dice, la sembraré para mí en la tierra, y tendré compasión de la que no tuvo o de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Es decir, los otros pueblos no dice que no recibieron compasión. El único pueblo que recibió compasión fue el pueblo judío. Ellos fueron los afortunados que recibieron esa compasión de Dios. Dice que los otros pueblos no eran pueblos de Dios, pero los que eran pueblo eran el pueblo judío. Pero ahora el profeta Oseas dice, un día los que no recibieron compasión van a recibir compasión. Y esto se cumple por medio de la iglesia. Cuando Cristo viene a plantar la iglesia y empieza la iglesia, ahí es donde se abren las puertas para los demás pueblos. Y el último mensaje de nuestro Señor es, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. A todo el que cree y es bautizado será salvo. Y manda a predicarlos a todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Entonces, para llamar a los cuales, los que no eran pueblos. Para llamar a quienes, a los que no habían recibido compasión. Para llamar a aquellos, los que no eran pueblo de Dios. Entonces, lo que aprendemos aquí en la primera parte del versículo, dice que la iglesia es el lugar que reúne a todos los pueblos de la tierra. Ahora la iglesia es el lugar que reúne a todos los pueblos de la tierra, aquellos que no fueron escogidos cuando Dios escoge al pueblo judío. Entonces, antes había un solo pueblo que se reunía en un solo lugar, que era el templo que había construido David y Salomón. Ese templo nada más ahí se reunían una vez al año. Entonces, solo el pueblo de Israel, que habita ahorita en Israel, era. Pero ahora dice que va a plantar un nuevo pueblo. ¿En dónde? En la tierra.
en toda la tierra, ya no solo en el territorio de Jerusalén, sino ahora en toda la tierra. Y la iglesia es la que cumple esa función, estando en toda la tierra. Ahora tenemos iglesias en toda la tierra. Ya son contados los territorios donde no hay una iglesia que predique el evangelio del Señor. Entonces la iglesia es el lugar que reúne a todos los pueblos de la tierra. Y dice ahí, la sembraré para mí, ¿en dónde? En la tierra. La iglesia fue establecida en toda la tierra para el Señor. Ahora, dice Romanos 9:26, dice que, y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, ¿qué les fue dicho? No, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Es decir, a los otros pueblos que no estaban en el territorio de Jerusalén o de Israel, a ellos se les dijo, ustedes no son pueblo de Dios, pero ahora esos territorios van a ser llamados pueblo de Dios. Y ahora hay pueblo de Dios tanto en Israel como en México, como aquí en California, en cualquier parte del mundo. Ahora dice el apóstol Pablo, ahora pueden ser llamados hijos de Dios viviente. En el lugar, dice, no fueron dichos, no son pueblo, ahora ahí serán llamados hijos de Dios viviente. Entonces vemos de que ahora nosotros, por medio de la iglesia, nosotros podemos llegar y ser parte de ese pueblo de Dios. Ahora el pueblo judío sigue siendo pueblo judío, pero ahora el pueblo de Dios puede formarse de todos los creyentes. Cada creyente forma parte del pueblo de Dios. Entonces los creyentes que forman la iglesia pertenecen al pueblo de Dios. Si usted es un creyente, si usted ha creído en el Señor, en el Evangelio de Cristo, es parte de la iglesia del Señor, ahora usted es parte del pueblo de Dios. No importa en dónde esté, no importa en qué lugar usted se congregue. Ahora, si usted es un creyente por fe, usted pertenece a un pueblo que pertenece a Dios. Entonces el creyente pertenece a Dios y no a la entidad. Algo bien interesante aquí es de que si usted es un creyente, usted como creyente o como pueblo de Dios pertenece a Dios. No pertenece a ninguna entidad o a ninguna organización. Y por ejemplo ahí dice, la sembraré ¿para quién? Dice, para mí. Entonces esa nueva iglesia que Cristo viene a fundar en la tierra va a ser para Él. Esa nueva iglesia, así como el pueblo judío era para Dios, la iglesia también va a ser para Dios. Entonces la iglesia o el creyente pertenece a Dios. Dice, la sembraré para mí en la tierra. Una buena noticia para todos nosotros aquí es de que ustedes no pertenecen, incluso no pertenecen a esta denominación que se llama Metodista Unida. Incluso no pertenecen ustedes aquí, ustedes pertenecen a Dios. Nosotros servimos, somos el pueblo de Dios que sirve por medio de la iglesia metodista. Pero si esta iglesia tuviera otro nombre y tuviéramos un nombre que nuestros antepasados hubieran puesto un nombre diferente, no importara. Incluso si vienen a mí y me dicen, cambiemos el nombre, le cambiamos el nombre porque nuestra identidad es que nosotros somos un pueblo que pertenece a Dios. Por ejemplo, yo no tengo problema si alguien de aquí dice, pastor, yo me voy de la iglesia, me voy a ir a la iglesia Príncipe de Paz que está allá o la iglesia que está allá. Media vez usted se vaya donde sean pueblo del Señor y prediquen la palabra del Señor, no hay problema. ¿Por qué? Porque usted pertenece al Señor. Claro, me voy a poner triste si veo que usted se va. Me voy a poner triste. Y me voy a preocupar si usted abandona la iglesia, ya no se congrega a ningún lado, entonces sí me voy a preocupar. Pero si usted se va a servir al Señor y adorar a Dios a otro lugar, no me preocupa tanto. ¿Por qué? Porque ustedes pertenecen a Dios. Dice ahí, la sembraré ¿para quién? Para mí, la sembraré para mí. Note que no es para el pastor. Yo nada más estoy aquí pastoreándoles a ustedes y dándole comida espiritual, pero no. Ustedes no pertenecen, y la buena noticia para ustedes y para los que están allá viendo es de que ustedes no pertenecen, el creyente que es pueblo de Dios no pertenece a ninguna denominación. Y yo he visto muchos pastores o hermanos peleándose
que por quién pertenece aquí, que no, que yo soy de la iglesia esta, que yo soy de la iglesia. No son de la denominación. Ustedes son del Señor, ustedes pertenecen a Dios. Ya si ustedes sirven o adoran a Dios en una denominación, es nada más el medio, pero nuestro verdadero dueño es Dios, pertenecemos a Dios. A veces he escuchado que muchos pelean, no, es que la iglesia católica es la verdadera. Bueno, la verdad es que no, también es solo un medio. Dice que la iglesia pertenece a Cristo. Por eso a mí no me preocupa y sí quiero que la iglesia crezca. Pero si crecen muchos o crecen pocos, no me preocupa porque los que crezcan son del Señor y pertenecen a Dios. Vea lo que dice Mateo 16:18 que dice: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré ¿cuál? No dice que va a edificar la iglesia de Pedro. No dice que va a edificar la iglesia de la católica o de la protestante. Dice que va a edificar ¿cuál? Mi iglesia, dice Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia pertenece a Dios, pertenece a Él. Y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Pero lo que aquí la verdad que nos enseña el Evangelio aquí es de que la iglesia pertenece a Cristo. Hermano y hermana, usted no pertenece a ninguna denominación. Usted no pertenece ni a la iglesia católica, ni a la evangélica, ni a la que está allá la Príncipe de Paz, ni a ninguna. Usted pertenece a Dios, que le quede claro. Usted pertenece a Dios, que nadie se sienta dueño de usted. Que ningún pastor, ningún padre, ningún evangelista o quien sea se sienta dueño de usted. El único dueño del creyente es Cristo, porque Él fue que los compró en la cruz. Él pagó con su sangre por los creyentes. ¿Sí? Entonces esa es una gran verdad que todos ustedes deben de saber. Ustedes son un pueblo libre que pertenece a Dios. Y aquí ustedes están en libertad, pertenecen a la iglesia del Señor. También dice a 1 Corintios 3:11, dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Cristo fue el que fundó la iglesia y toda está fundada en Cristo. Dice, nadie puede poner otro fundamento, es decir, nadie puede adueñarse porque es Cristo, es el apóstol Pablo, pues nadie puede poner otro fundamento o decir, oh, esto pertenece a esto o al otro, sino que dice, porque el fundamento que ya está puesto, el cual es Cristo. Cristo es el principio de la iglesia, es el dueño de la iglesia ahora y va a ser el dueño de la iglesia al final de los tiempos. A Él le pertenece usted, a Él le pertenezco yo. Somos de Cristo, somos del Señor, por eso somos pueblo de Dios, que servimos a Dios aquí en North Hills por medio de la iglesia metodista unida. Entonces, la segunda verdad que aprendemos aquí en este versículo es que por medio de la iglesia todos podemos ser pueblo de Dios. Yo me atrevo a decir que la iglesia es el único medio para poder nosotros llegar a ser pueblo de Dios. No hay otro medio. Si usted quiere ser pueblo de Dios ahora el pueblo judío tiene que aceptar a Cristo. Tiene que reconocer a Cristo. Y si no lo reconoce ahora, algún día lo va a reconocer, porque dice el apóstol Pablo, aquel día todos van a confesar de que Jesús es el Señor. Y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y toda rodilla se va a doblar delante de la presencia del Señor. Ahora también, aunque ellos fueron escogidos en el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento para acá, ahora el único pueblo escogido es la iglesia de Cristo. ¿Y quiénes pueden entrar a ese pueblo? Todos. Los que fueron abandonados ahora pueden alcanzar misericordia y ser el pueblo del Señor. Dice la segunda parte del versículo, dice, y tendré compasión de la que no recibió compasión. Es decir, las otras naciones no judías no recibieron compasión. Esta sí recibió compasión, pero las otras, los árabes, los asiáticos, nosotros los hispanos, los africanos, no habían recibido compasión. Solo era el que había recibido compasión y misericordia habían sido los judíos. Los demás vivían como podían.
De repente se encontraba un bueno temeroso del Señor, pero las demás naciones vivían como podían, tenían otros dioses. La única nación que tenía un Dios, y el Dios verdadero, Dios Padre, creador de los cielos y de la tierra, era el pueblo judío. Las demás naciones vivían como ellas podían, vivían a ciegas, no habían recibido compasión. Pero el profeta Oseas dice que en aquel tiempo, es decir, cuando Cristo empieza la iglesia o establece la iglesia, dice que, y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y el profeta Oseas dice, aquellos pueblos que habían sido, como dicen algunos, tal vez Dios como hizo excepción ahí y agarró a un solo pueblo. Aquellos que no habían recibido compasión, ahora reciben compasión. Y por eso dice el profeta, y tendré compasión de la que no había recibido compasión. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de compasión. Yo me imagino y quiero suponer de que Dios, guiando un solo pueblo, miraba a los otros pueblos y les tenía compasión. Pero Él había escogido un solo pueblo para que anunciara su nombre. Y los otros pueblos no tenían todos los favores que el pueblo judío tenía. Pero ahora, por medio de la iglesia, todos podemos recibir esos favores y todos podemos tener compasión. Y tendré compasión de la que no había recibido compasión. Entonces la iglesia es el resultado de la compasión de Cristo. La iglesia que pertenece a Cristo es ese resultado de la compasión de Dios para los otros pueblos. Yo me imagino que Dios, amando a Israel, cuidándolo, protegiendo, dándole todo lo que necesitaba. Y ustedes recuerdan, han visto la película o la serie que dieron en Univisión, donde van y conquistan la tierra prometida, vencían a todos los pueblos. Y al que no podían vencer, Dios venía y los vencía por ellos. Pero yo me imagino de que Dios sentía compasión por aquellos otros pueblos, que Él los tenía que vencer con tal de favorecer a este pueblo que Él había escogido. Pero ahora, por medio de la iglesia, dice que Él muestra su compasión a los otros pueblos que no habían recibido compasión. Por eso la iglesia es el resultado de esa compasión para los pueblos no judíos. Nosotros entramos ahí en esa compasión que Dios tiene por medio de la iglesia. Dios tuvo compasión de nosotros, Dios tuvo compasión del pueblo africano, del pueblo asiático, del pueblo árabe. Dios tiene compasión por medio de la iglesia. Y nadie es menospreciado para ser parte de la iglesia del Señor. ¿Por qué nadie debe ser despreciado para entrar en la iglesia del Señor? Porque Dios, de quien es la iglesia, dice que Él tuvo compasión de aquellos que no habían recibido compasión. Entonces la iglesia es la única lugar o el único place, iba a decir, como en mi pueblo, donde todos pueden venir y nadie puede ser menospreciado. ¿Por qué? Porque la iglesia abre las puertas para todos. Romanos 2:11, ¿qué dice? Porque en Dios no hay acepción de personas. Entonces aquí Dios había hecho excepción, pero yo creo que Dios le dolía su corazón viendo las otras naciones vagando ahí como ovejas que no tienen pastor, averiguándoselas cómo iban a hacerle para salir adelante las otras naciones. Pero ahora dice que no, Dios viene y tiene compasión de los otros pueblos, y dice que porque Él no hace excepción de pueblos, Él no hace excepción de personas. Entonces todo ser humano ahora puede ser parte del pueblo del Señor. ¿Por dónde? Por medio de la iglesia. Y por último, Dios nos invita a ser su pueblo por medio de la iglesia. Dios nos hace el llamado ahora a ser pueblo de Dios por medio de la iglesia. Y vea lo que dice la última parte del versículo. ¿Qué dice? Y diré al que no era mi pueblo. Note, ¿a quién le iba a decir? Al que no era su pueblo. ¿Quiénes no eran pueblo de Dios? Nosotros, los europeos, los asiáticos, los árabes. Dice, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Ahora el Señor llama a la iglesia pueblo mío. Dice el apóstol Pedro, dice que nosotros, ahora la iglesia es un pueblo santo.
Es una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es un real sacerdocio, es un pueblo amado por Dios. Ahora la iglesia, por eso dice, diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Dios nos llama a nosotros, a los que no son judíos, ahora los llama y le dice, vengan, acérquense, voy a tener compasión de ustedes que yo no tuve compasión. Y serán mi pueblo, y ustedes, dice, podrán decirme, tú eres mi Dios. Antes el pueblo no judío no podía decirle Dios a Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo conocían, ni siquiera sabían que había un Dios verdadero. Antes, en el Antiguo Testamento y todavía hasta los siglos pasados, el ser humano tenía muchos dioses. El único pueblo que tenía a Dios, o a Dios Padre como Dios, era el pueblo judío, porque solo a ellos Dios se les había revelado. Los demás pueblos no, los demás pueblos seguían con el Dios el sol era un Dios para ellos, la luna era un Dios para ellos, otros pueblos tenían el Dios de la lluvia, otros, por ejemplo, en el caso de los mayas, tenían el Dios de la milpa, y tenían el Dios del café, y habían muchos dioses. El único pueblo que tenía al Dios verdadero como Dios era el pueblo judío. Y las demás naciones ni siquiera conocían al Dios, porque Dios no se les había revelado. Solo al pueblo de Israel se le había revelado el Dios verdadero. Pero ahora, por medio de la iglesia, todos los pueblos empiezan a conocer que hay un solo Dios y que hay un solo Dios verdadero. Por eso dice, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi Dios, y ellos podrán decir, hay un Dios verdadero. A Él podemos llamarle nuestro Dios. Antes no podíamos ser pueblo de Dios. Como dice ahí, y diré al que no era mi pueblo. Las naciones no tenían a Dios como su Dios, porque ni siquiera lo habían conocido. Pero ahora por medio de la iglesia todos pueden decir, tenemos un Dios. Podemos acercarnos a Dios por medio de la iglesia. Antes usted solo podía ser parte del pueblo de Dios por linaje, es decir, por sangre. Si yo era judío o tenía sangre judía, entonces yo podía ser parte del pueblo de Dios. Creyera o no creyera en Dios, pero si yo tenía sangre judía, yo era parte del pueblo amado de Dios. Seguía, obedecía a Dios. Eso no contaba, lo que contaba era el linaje o la sangre. Entonces, aún si yo me casara con una judía, yo no podía ser parte del pueblo. ¿Por qué? Mis hijos iban a ser parte del pueblo, porque ellos iban a tener sangre judía. Pero yo todavía no iba a seguir teniendo sangre judía. Si usted se casaba con una judía, tampoco podía ser usted parte del pueblo. Sus hijos iban a ser parte del pueblo, pero usted no, porque usted no iba a menos que le inyectaran sangre judía. Pero lo malo también es de que usted no podía recibir sangre de otra persona, porque se iba a contaminar, y por eso los de la iglesia ágape. En la iglesia ágape usted no puede haber transición de sangre. Por eso muchos de la iglesia ágape prefieren morirse a recibir sangre de otra persona para no contaminarse, porque cada sangre es sangre, y eso pasaba con el pueblo judío. Usted no le podía inyectar sangre, porque si le inyectaba o le ponían sangre a otra persona, ya estuvo de que usted era parte del pueblo real, porque ya tenía sangre, y la sangre al meterse en el cuerpo se empieza a crecer y a multiplicar las células. Entonces, por eso Moisés prohíbe dar sangre a los demás, para que las demás naciones no fueran parte del pueblo de Dios. Ahora usted no necesita tener sangre judía para ser pueblo del Señor. Ahora lo que necesita usted es tener fe y aceptar el evangelio de Cristo y empezar a formar parte de la iglesia para así poder ser pueblo de Dios. También la iglesia es el medio para ser el pueblo de Dios. Dice, tú eres mi pueblo. Como decía al principio, la iglesia es el único medio para poder ser pueblo del Señor. Si usted pertenece a la iglesia, usted pertenece al pueblo del Señor. Si usted no pertenece a la iglesia, usted lamentablemente no es pueblo del Señor. O a menos que sea un llanero solitario por allá, dice, yo soy un pueblito aquí solito. No, usted necesita pertenecer a la iglesia del Señor para ser pueblo del Señor.
Hoy tienen la oportunidad para ser pueblo del Señor. Y hoy nos invita el Señor a ser pueblo de Él. Dios quiere que todos vengan a ser parte de su pueblo. Y dice, y Él dirá, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Si yo hago una pregunta ahora, ¿ya somos nosotros parte del nuevo pueblo del Señor? ¿Ya somos nosotros parte del pueblo de la iglesia de Cristo? Si nuestra respuesta es yo ya soy parte del pueblo del Señor, yo ya soy parte de la iglesia de Cristo, entonces ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos involucrarnos en la iglesia local. En cualquier iglesia que nosotros estemos asistiendo, ¿qué debemos de hacer si ya somos pueblo del Señor? Involucrarnos. ¿Por qué yo tengo que involucrarme en la iglesia, en ese pueblo? Bueno, número uno, para adorar a Dios. Dios nos invita a involucrarnos para adorar. Qué bonito es adorar cuando estamos todos juntos. Qué triste se ve cuando solo uno o dos están adorando al Señor. Se siente uno hasta triste. Pero cuando hay un pueblo grande adorando al Señor, uno se agarra más ánimo, agarra más fe y todos queremos adorar. ¿Por qué? Porque adorar colectivamente es el llamado del Señor y no como llanero solitario. Por ello pongo mis alabanzas y adoro al Señor. Sí, qué bueno, pero el Señor nos invita a adorarlo como pueblo. También, ¿por qué debo de involucrarme en la iglesia local? Para servir a Dios. Usted debe de involucrarse en la iglesia para servir al Señor. Usted debe de servir al Señor y lo hace por medio de la iglesia local. Cualquier iglesia que usted se esté congregando, usted lo hace para servir al Señor. Ese es su motivo, para servir al Señor. Si usted no está sirviendo al Señor, es un pueblo que no le está sirviendo a Dios. Y usted necesita servirle a Dios. También, número 3, para conocer más de Dios. ¿Por qué debe usted involucrarse en la iglesia local? Para conocer más de Dios. Antes no conocíamos a Dios. Ahora que Dios es nuestro Dios, debemos de conocerle más. ¿Y cómo le vamos a conocer más? Escuchando los mensajes, escuchando las alabanzas, viniendo a los estudios bíblicos. Nosotros nos involucramos y empezamos a conocer más de Dios. Ese Dios que tuvo compasión de nosotros, ahora lo voy a conocer más yo y voy a conocerle más a Él, que es mi Dios. Y también nos debemos de involucrar en la iglesia local para compartir esta buena noticia a los demás que todavía no son pueblo de Dios. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, si yo ya conozco la verdad del evangelio, de la palabra del Señor, ahora mi deber es compartir con aquellos que no conocen de Dios. Hay mucha gente que todavía no conoce a Dios. Hay mucha gente que todavía no se congrega como pueblo del Señor. Y nosotros necesitamos compartirle esta buena noticia. Antes tú no tenías misericordia, ahora tienes misericordia. Antes tú no eras pueblo de Dios, ahora tú puedes ser pueblo de Dios. Y les compartimos esa buena noticia a los demás. Y Cristo nos envía y dice, vayan a predicar el evangelio a toda criatura. El que creere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces nuestro mensaje, el último mensaje que nos da Cristo es vayan y compartan. ¿Estamos nosotros compartiendo esta buena noticia con los demás? Bueno, no perdamos la oportunidad cuando alguien nos dé esa oportunidad para compartirle esa buena